Cafeceros, cafecito express y bien caliente para hablar rapidito de un tema que quiero atajar de una buena vez por todas. ¿Por qué? Me han preguntado muchas personas qué sabemos acerca de la posibilidad de que Ancelotti, que Carlo Ancelotti, el técnico italiano de Brasil, vaya al Alto. Que se presente a jugar contra Bolivia en la última fecha de eliminatorias en la altura, a los 4.150 metros sobre el nivel del mar en el estadio de Villa Ingenio. Esta duda que tienen muchos, que me han escrito muchos bolivianos, muchos venezolanos, tanto acá como en Instagram, @cafecitogol en Instagram, la duda surge porque ha habido demasiados creadores de contenido y uno que otro periodista prácticamente asegurando que Ancelotti le huye a la altura y no va a ir porque le tiene miedo a la situación. Primero quiero que escuchen las palabras propias del técnico de la selección brasileña, unas palabras que dio en una conferencia de prensa contra la selección ecuatoriana previa al partido. Un partido se jugó en Guayaquil y no en la altura. Un periodista ecuatoriano le hace una pregunta referente a la altura. Ancelotti responde y dice lo siguiente. Después lo vamos a analizar, le voy a dar mi punto de vista, pero Ancelotti dijo lo siguiente sobre la altura. Escuche. Bienvenido acá a mi país, Ecuador. Siento su primera vez acá, justamente acá en Ecuador, y sabiendo que Ecuador no va a jugar en altura, sabiendo que va a jugar acá en el llano, ¿cómo se analiza ese partido? ¿Ustedes creen cuando vieron que Ecuador no iba a jugar en altura, creyeron que van a hacer un mejor partido? ¿Creen que la altura para Brasil, creen que la altura en realidad es una amenaza? Bueno, gracias. Bueno, yo por experiencia personal he jugado en altura en el 86 en Ciudad de México. Sí, es un problema. Personalmente he tenido problemas. No hemos pensado que vamos a jugar contra un equipo fuerte, competitivo, que hay que pelear para intentar de ganar. No hemos pensado que jugamos en Guayaquil y no en Quito. Lo que hemos pensado solo esto, de preparar bien el partido e intentar de hacerlo mejor para nosotros. No es la primera vez que estoy aquí. Me fui en 93 también a ver la Copa América, creo. Ahí está, muchachos. Ahí está. Declaraciones de Ancelotti que para mí dejan ver claramente algo muy distinto a lo que se está diciendo en otros lados, en otros medios. En otros medios se está diciendo que Carleto a la altura no va porque le tiene miedo, porque la altura le hizo mal, como él bien supo decir allí, ¿no?, en la rueda de prensa, cuando jugó en México 86 con Italia, y que sabe de la altura porque dijo haber estado en Ecuador en la Copa América del 93. Por lo tanto, estuvo en Quito. Hay que detectar, eso sí, es importante saberlo, hay que detectar si cuando dice que ya había estado en Ecuador en el 93 se refiere a haber estado en Quito, o si es que ya había estado en Ecuador en el 93 estando en Guayaquil. Eso es algo que queda por determinar, ¿no? Habría que preguntarle, porque fue como un espectador, él fue como un espectador de esa Copa del Mundo. Pero en todo caso, sea como sea, se puede decir que Ancelotti sabe lo que significa jugar en altura. Por lo tanto, sabe los inconvenientes que esto representa. Esto, desde mi punto de vista, no significa que Ancelotti le vaya a huir al alto en calidad técnico. Esto no quiere decir necesariamente que Ancelotti no vaya a estar en el partido contra Bolivia. Desde mi punto de vista, esto significa que Ancelotti es un tipo que sabe muy bien a lo que se estaría enfrentando en ese partido. Quizás no tiene la noción exacta de cómo es jugar en el alto, porque creo que es algo que muy pocos técnicos lo tenían antes de estas eliminatorias, pero él sabe que la altura representa un problema, lo dijo, lo detectó, lo reconoció, contrario a lo que muchos pensaban, que es que era un técnico que no tenía ningún tipo de experiencia de altura y como buen europeo desestima jugar en la altura o lo ve como algo normal y psicológico y que no tiene ningún tipo de inconveniente. No, este es un tipo que sabe a lo que se va a enfrentar en ese partido. Y deja claro en la rueda de prensa que si se hubieran enfrentado a Ecuador en Quito lo hubiese asumido para ir a buscar y ganar el partido, pero como no se presentó el partido en Quito, se jugó en Guayaquil, a él al final no le terminó preocupando porque era un falso supuesto. Ahora, si tuviera que jugar al alto, a mí hasta el momento no me queda claro si va a ir o no va a ir. Creo que es un rumor, una especulación y algo que mucha gente simplemente desea para no tener que enfrentarse a un gran técnico en el partido D que puede definir el repechaje. Ahora, si yo fuera, o sea, número uno, ya para dejar esto claro, esto es un rumor, esto es una especulación, esto es falso.
que Ancelotti no va a ir al alto, esto hasta que él no lo diga, esto es una mentira, es mentira. Parece más bien el deseo de algunas personas que irresponsablemente van por allí comunicando estas cosas y después vienen a uno y le escriben en redes sociales: Rafa, es verdad que Ancelotti no va al alto porque se está diciendo. No se está diciendo nada. Él fue y dijo que conoce la altura, que él sabe que a él le ha afectado y por lo tanto sabe a lo que se enfrenta. Pero Ancelotti no dijo: yo no voy a ir al alto en Bolivia. Olvídense de eso. De verdad, o sea, de verdad eso es lo que se está diciendo por allí. No puede ser, muchachos. Ahora, creo, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, que a Bolivia, si algo no le conviene, es que Ancelotti se quede en su casa. Porque si es verdad que a Ancelotti le afecta tanto la altura, cuando vaya al alto no va a poder pensar prácticamente. O sea, si le costó México, y si ustedes de verdad creen que no va a ir al alto, o sea, si creen que si va al alto no va a poder ni siquiera pensar, que también es una contradicción, porque a veces se dice que la altura es psicológica, lo dicen muchos, pero después dicen que el tipo no va a poder ni respirar allá arriba. Ah, bueno, pero entonces o es psicológica o no es psicológica, pongámonos de acuerdo. Pero supongamos que es muy difícil, que a él le cuesta y se queda en su casa. Bueno, entonces es mucho mejor un técnico con su televisor gigante y comunicación directa con la cancha, viendo lo que está pasando en el partido. Es mucho mejor con las ideas claras, sin dolor de cabeza y con su cafecito en mano para pensar y tomar decisiones, que un técnico allí sin poder respirar y con dolor de cabeza y con la mente nublada. Porque no va a poder ni siquiera tomar decisiones a tiempo, no va a poder pegar un grito para darle una indicación a un jugador, porque va a estar más pensando en respirar y en sobrevivir al alto. Entonces, creo que ni siquiera es una buena idea que Carlo Ancelotti se quede en su casa porque puede salir el tiro por la culata. Y la verdad, son demasiados los ejemplos de técnicos que han logrado éxito dirigiendo a distancia. Les puedo decir miles. Es más, yo como venezolano recuerdo uno muy claro. El día que Venezuela le ganó 3-0 o 0-3 a Uruguay en Montevideo por eliminatorias, fue con Richard Páez, el técnico, sin estar en cancha. Pero obviamente toda la mano, toda la idea, toda la preparación, todas las órdenes tácticas y técnicas venían de el profesor Richard Páez. Así que creo que ese tipo de rumores son absurdos, ese tipo de especulaciones no aportan nada a este momento, no permiten que la selección boliviana esté tranquila de cara a ese partido. Y si me preguntan, da igual, muchachos, si va o no va al alto Ancelotti, ese partido va a ser bravo porque es contra la selección brasileña. Creo que Bolivia debería centrarse mucho más en lo que le toca hacer en ese partido, en hacer valer su localía, que es una localía que pesa y mucho, reconocer esa localía como una ventaja, no pensar o decirle a los demás: ustedes son unos llorones porque les da miedo jugar. Sí, sí da miedo jugar allí, sí, intimida y mucho. Es súper ventajista la localía, pero es legal. Es legal, es válida, es legítima. Ustedes se la han ganado porque la pelearon con Conmebol y con FIFA y lograron esa determinación. Por lo tanto, nadie puede decirles nada porque, como ustedes dicen, se juega donde se vive. Ustedes, bueno, esto también es una contradicción porque a mí todo el mundo me dicen que estos jugadores son del llano, entonces no entiendo si es que se juega donde se vive realmente. Pero bueno, me imagino a qué se refieren, a que en el Alto hay un montón de personas, vive 1 millón de personas, una cantidad inmensa de personas que hacen vida allí, trabajan allí, por lo tanto merecen que en ese estadio también se juegue fútbol. ¿Por qué no? Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos si esto lo permite Conmebol y FIFA. El día que FIFA y Conmebol digan esto no está bien para la salud, bueno, ahí uno evaluará otra cosa. Pero como de momento está permitido, ¿por qué no jugarían allí? Está muy bien. Entonces hagan valer su localía, digan sí, la altura sí pesa y nosotros sí sabemos utilizarla, ustedes tienen que adaptarse. Porque ustedes después nos llevan a jugar, no sé, Colombia, Ecuador, Venezuela, van y después juegan a 30 grados a nivel de llano. Y Bolivia no se queja. Pero asuman su localía con entereza, de forma directa y no diciendo esto es psicológico, esto es mentira, la altura es un mito, porque la hipoxia no es un mito, la hipoxia existe, es un fenómeno, o sea, mayor altitud, menor oxígeno. Si no abran entonces, y mayor presión, si no abran la puerta de un avión, a ver qué pasa cuando abres la puerta de un avión, a ver si es que la ciencia no funciona allí. Entonces, bueno, quería café caliente, muchachos. Cuando yo vengo acá y prendo la cámara y ni siquiera me presento y tengo cafecito bien caliente, ustedes ven que
Yo hablo de la forma más directa y frontal posible y quería traer este tema a colación al canal porque creo que es oportuno para una doble fecha que la verdad va a estar muy interesante y allí vamos a poder definir quién va al repechaje, Venezuela o Bolivia. Y como siempre les digo, hermanos bolivianos, hermanos venezolanos, acá en este canal son siempre bienvenidos a discutir, siempre y cuando sea con respeto, con cariño y con afecto. Y pase lo que pase, es más, les doy una sorpresa. Ya saben que tengo mi canal de documentales, que por cierto acabo de estrenar un documental sobre la altura, donde traté de ser lo más respetuoso y objetivo posible. Les recomiendo verlo. Pero les tengo una sorpresa y la anuncio de una vez. Bolivia o Venezuela, el que se gane el cupo al repechaje y sí y solo si clasifica al Mundial, se va a ganar un documental la gente, pero hermanos, un documental como Dios manda, acerca del proceso clasificatorio y la historia del fútbol del país que se gane el cupo al repechaje, sea Bolivia o sea Venezuela. Así que como verán, en Cafecito Gol estamos siempre en pro del fútbol sudamericano independientemente del país del cual se esté hablando. Gracias por acompañarme, cafecito bien caliente. Tengo calor, muchachos. Ponerme esto que me hace un poquito de branding y de marketing con esta luz y este lugar que está como con calefacción, la verdad me genera mucho calor. Pero bueno, quería compartir con ustedes este buen momento de cafecito. Nos vemos muy pronto, nos vemos en septiembre. Nos vemos todos estos días, va a haber muchos videos, así que pendiente. Chao.